Bien, vamos a empezar a ver entonces un poco los sonidos en la práctica de Cine Chikung. El recitar sonidos o mantras no es algo de nuevo, no es algo nuevo que haya diseñado Cine Chikung, sino que es algo muy común en la práctica tradicional de Qigong. Y de nuevo, los mantras están asociados también a cosas muy místicas, como dijimos antes, atraer la buena suerte, alejar la mala suerte, alejar influencias malignas, etc. Pero son todas cosas, como dijimos antes, son las mismas razones. O sea, el trabajo que se hace, digamos, la explicación de cómo funciona cada mantra es, por un lado, para mantener el secreto del trabajo, por otro lado, por dificultad de expresar con palabras lo que realmente está sucediendo. Cine Chikung, de nuevo, deja de lado el misticismo. Entonces, ¿cómo trabaja el mantra en realidad? El mantra, todos los efectos que logremos recitando cualquier mantra es por el Gongfu o el nivel de práctica que tiene el practicante en sí. No tiene nada que ver con dioses o Buda o influencias externas. Es simplemente el trabajo de nuestra propia conciencia influenciando nuestra vida. Entonces, por un lado, tenemos varios aspectos que analizar cuando analizamos los mantras. Por un lado, el recitar un sonido, el mismo sonido, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, ayuda a que la mente se relaje, se concentre, empiecen los pensamientos caóticos empiezan a desaparecer y la mente se empieza a concentrar en una sola cosa que es el mantra y el sonido y la vibración del mantra y en sí. Es el solo hecho de recitar ese sonido una y otra vez y calmar la mente, de por sí trae grandes beneficios. Ya la mente está concentrada, enfocada. Eso en sí trae muchos beneficios para la salud. Si además estamos realizando sonidos que ayudan a movilizar el chi interno, entonces el efecto va a ser todavía mayor porque vamos a estar trabajando, movilizando el chi de una cierta forma y eso claramente va a fortalecer nuestra salud o nuestra concentración o lo que sea que esté movilizando el chi. Si además de todo esto le agregamos el significado de lo que estamos diciendo, todavía tenemos un nivel más de profundidad, porque recordemos, nuestra conciencia dirige la vida y nuestra conciencia tiene control e influencia sobre el chi. Entonces, si nuestra conciencia está sumamente concentrada por recitar el mantra, movilizando el chi interno y además le agregamos que nuestra conciencia esté enfocada en el significado de lo que estamos diciendo, y si esa forma de recitar se hace con mucha determinación y fe, la conciencia va a empezar a movilizar el chi con esta información en particular. Entonces vamos a lograr un efecto todavía más profundo. Pero de nuevo, es siempre la conciencia la que está proyectando información y movilizando el chi. Entonces todos los efectos que logramos es gracias a lograr esto, que la mente se concentre y que los pensamientos caóticos desaparezcan por un momento, se calmen. Entonces nuestro verdadero ser puede manifestarse. Entonces en ese momento es que se logran grandes milagros de sanación, cuando el verdadero ser logra manifestarse. En Chino y en Qigong, los sonidos que vamos a estar utilizando tienen un efecto directo sobre el chi interno de los órganos. Y como ven acá, espero que se pueda leer, después les voy a dejar en los comentarios también esto por escrito. Los 5 órganos internos tienen 3 sonidos, uno para el Qing o nivel físico, otro para el Qi o nivel energético y otro para el Shen o el nivel psicológico o los aspectos de la conciencia relacionados a ese órgano. Vamos a ver ahora en detalle todos estos sonidos. Pero tenemos estos 3 niveles por cada órgano y además tenemos 3 formas de recitar los sonidos. Podemos recitar los sonidos en voz alta, que es lo recomendado al principio. Entonces,
lo importante de recitar en voz alta es escucharnos, que el sonido sea correcto, que la posición de la boca sea la correcta y empezar a sentir las vibraciones que genera realizar ese sonido. Para poder, cuanto más lo sentimos, recordemos, Qigong está sumamente relacionado al sentir. Si nuestra mente puede sentir algo, entonces la conciencia puede conectar con ese algo y empezar a interactuar más directamente con ese algo. Los órganos internos en particular es algo que normalmente la conciencia no tiene tanta conexión de forma directa. No podemos sentir el órgano de forma normal, digamos, en nuestra vida cotidiana, a no ser que nos duela algo. Pero en la vida cotidiana no estamos conscientes del órgano y de su posición y ubicación en el cuerpo. Entonces, el hacerlo vibrar a través de un sonido y sentir esa vibración nos va a ayudar a conectar más con ese órgano. Entonces, es el objetivo principal de realizar los sonidos en voz alta, que hacer vibrar el cuerpo, vibrar el órgano y empezar a familiarizarnos con ese sentir. Luego que nos familiarizamos con la vibración, podemos empezar a recitar los sonidos de forma más silenciosa, es decir, la boca está en la posición correcta, pero el sonido es prácticamente imperceptible. Si alguien estuviera sentado cerca nuestro, no podría escucharnos recitar el sonido. Todavía no estamos recitando el sonido, pero de una forma muy baja. Y en la tercera forma es recitarlos desde el corazón, digamos, o recitarlos de una forma mental. Es decir, simplemente pensamos en el sonido y recreamos las sensaciones del movimiento de chi que generan esos sonidos y que experimentamos en los otros dos aspectos, en las otras dos formas de practicar, es decir, en voz alta y en silencio. Entonces, solo vamos a practicar la práctica mental, recitar el sonido de forma mental, cuando ya estemos muy familiarizados con las vibraciones, con el sentir y con el movimiento de chi que genera cada sonido. Bien, entonces, vamos a ver cada uno de estos sonidos en forma más detallada. Vamos a empezar con los sonidos del primero de los órganos que vamos a estar trabajando, que es el corazón. Como dijimos, tenemos 3 órganos por cada órgano. Yo sé que hay un reflejo acá y nos les permite ver, pero en lo posible voy a ver si puedo después dejarles por escrito. Bien, puedo escrito los sonidos, pero el corazón, que es la primera línea, tiene 3 sonidos. El primer sonido es el asociado al órgano físico, que es el sonido Shin. El sonido asociado al aspecto energético es Xiang. Y el sonido asociado a los aspectos de la conciencia es Xing. Vamos a ver ahora cada uno de estos. Por lo general, durante la forma, el orden en el que vamos a estar trabajando los sonidos es este. Es primero el aspecto físico, después el aspecto energético y después el aspecto mental. Sin embargo, en el corazón vamos a cambiar este orden. En el corazón, durante la práctica de la forma, empezamos por el sonido de la conciencia. Y el tercer sonido de cada órgano en general, tiene un aspecto muy particular. O sea, cuando estemos trabajando el sonido de la conciencia de cada órgano, tenemos que visualizar o entender la idea o el significado o la intención detrás de este sonido. Para traer ese aspecto, digamos, concentrarnos en ese aspecto de nuestra conciencia y ayudar a reforzarlo. El sonido Xing, X-I-N-G, Xing, tiene asociado, digamos, es como un llamado a despertar a nuestra propia conciencia. Es como tratar de conectarnos con nuestro verdadero ser, tratar de que el verdadero ser despierte y tome control de nuestra vida. Entonces, cuando realizamos el sonido Xing, lo que vamos a buscar es
tratar de concentrar. Primero, podemos llegar a sentir una vibración en esta zona del cuerpo, digamos en el entrecejo, e incluso en el centro de la cabeza. Podemos llegar a visualizar una luz cuando realizamos el sonido. Esto es todo normal y natural y esperable. Si no pasa nada de esto, está todo bien, pero esto puede pasar y tenemos que tratar de... La intención es que nuestra mente esté calma, que esté pura, que esté libre de distracciones para que el verdadero ser pueda manifestarse y tomar el control de la vida. Entonces, ese es el sonido que vamos a estar realizando y el sonido lo vamos a pronunciar. Siempre van a haber un aspecto común en el tercer sonido de cada órgano, terminan en NG. Cuando realicemos los sonidos, cuando pronunciemos la parte NG de cada sonido, de cada órgano, lo que vamos a hacer es tratar de que el sonido sea algo nasal, como llevamos la lengua que toque el paladar superior para que la vibración se concentre en la cabeza. Entonces, el sonido del shen, del corazón, es shing. 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 Con la parte de shi activa el corazón. Shi, y ahí lo llevamos hacia, con el NG lo llevamos hacia arriba. Shi, ¿sí? Entonces, shin. El sonido del aspecto físico, vamos a sentirlo sobre el corazón en sí, es shin. X-I-N. Shin. Entonces, shin en este caso no es un sonido nasal como shing, sino que lo mantenemos, tenemos que sentir la vibración en el pecho y en el corazón. Entonces el sonido que vamos a hacer es shin. Y en este caso la lengua se mantiene abajo, no llevamos a que toque el paladar superior, se mantiene abajo. Shin. Shin. El sonido físico de cada órgano ayuda a abrir el chi del órgano, estimularlo, hacerlo vibrar. Y después con el sonido del chi, en este caso el sonido del chi es xiang, xiang. Vamos a cerrar el órgano físico y abrir el Hunyuan Chao, llevar el chi de nuestro órgano a que se unifique en Hunyuan Chao. Entonces, en el caso del corazón, el sonido es xiang, X-I-A-N-G, xiang. De nuevo, el sonido no es nasal, mantenemos la lengua abajo. Con la parte shi tenemos que sentir el corazón vibrando y lo lleva hacia el Hunyuan Chao. ¿Sí? Entonces, Xing, Xing, Xiang.
Lo ideal es que practiquen, este es el orden que vamos a realizar en la forma. Pueden practicarlo en el orden en que aparece acá, es decir, sonido físico, sonido chi, sonido shen. Es decir, pueden practicarlo en el orden shin con n al final, shin, shin con sonido nasal llevando el ng, shin y después xiang. Perdón, de nuevo, cambié el orden otra vez. El orden que aparece acá, shin, x y n, shin, xiang, xin. Pueden practicarlo en este orden para familiarizarse con los sonidos en sí. Pero recuerden, el orden en la forma va a ser distinto solo para el corazón. El resto de los órganos sigue este orden, pero en el corazón empezamos con el sonido del shen para despertar la conciencia. ¿Qué es lo más principal? Despertamos a la conciencia, después el trabajo con los órganos va a ser mucho más efectivo porque la mente está más tranquila y el ser está más presente. Entonces, por eso arrancamos primero con el Shen. Entonces, ¿cómo practican esto? Yo les recomiendo empiecen a practicar con el sonido del físico, Shin, X y N. Cuando se familiaricen bien con este sonido, puedan sentir las vibraciones en el corazón, pasen al sonido del Chi, que es Xiang, para llevar eso hacia el Hunyuan Chao. Y cuando se familiaricen con estos dos sonidos, empiecen a incorporar el sonido del Shen, Xing, Xing, para llevar la unificación hacia la cabeza y empezar a trabajar el sentir esto de la intención de una mente pura, despierta, atenta, consciente, tranquila, brillante. Estos tres sonidos. Cuando ya se sientan cómodos, puedan sentir las vibraciones, pueden sentir el movimiento del chi, pueden empezar a practicarlo en silencio y mucho más adelante pueden empezar a practicarlo solo con lo mental. Pero es un largo camino, tienen que familiarizarse bien con el sentir primero. Bien, entonces estos son los sonidos del corazón. El segundo órgano en nuestra lista es el riñón. Entonces vamos a ver los sonidos del riñón. El primer sonido del aspecto físico del riñón es A. Este sonido es muy particular. Tenemos que recordar primero, el riñón lo vamos a asociar con nuestra fuerza de voluntad. Entonces, trabajar la energía del riñón nos va a ayudar a fortalecer nuestra fuerza de voluntad y al mismo tiempo a enfrentar nuestros miedos, transformar el miedo en voluntad. El riñón está asociado también a la esencia, a la energía fundamental de nuestro ser, a nuestra identidad, y por eso es muy particular el sonido A. Creo que en castellano podría aplicar también. En chino lo que decía el maestro Liu es que si yo estoy haciendo algo y alguien llama mi nombre, Matías, hey, como, ¿qué pasa? Hey. Como automáticamente nos identificamos con. Y también el sonido A es algo muy común en ciertos idiomas. Creo que en castellano también lo hacemos. Si alguien está haciendo algo mal, decimos, ¡Hey! ¡Hey! Como darnos valor. Decir, ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! Es natural, un sonido que hacemos también naturalmente, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana. Entonces el sonido A nos va a ayudar a trabajar el aspecto físico del riñón. La forma en que lo vamos a pronunciar es ¡Hey! 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 Es como un sonido seco, fuerte, rápido. ¡Hey! 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 Tenemos que sentir como una pulsación, digamos, muscular, en una contracción en la zona de los riñones. También vamos a empezar a sentir una vibración más interna. Entonces, ¡Ey! 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 Como una exhalación. Como, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
sonido A. El sonido, este es el aspecto físico. Familiarícense primero con este trabajo. Una vez que estén familiarizados con el hey, pasemos a el aspecto energético, you. La forma en que lo vamos a pronunciar es you, De nuevo, tienen que sentir la vibración en los riñones y vamos a llevarlo a Hunyuan Chao. Todos los aspectos tienen que estar vibrando. Riñón y Hunyuan Chao. Para esta práctica les recomiendo que estén en una buena postura, que alivien la tensión en el Hunyuan Chao, porque si están comprimidos no van a sentir con tanta facilidad. Entonces estén o parados en una buena postura, o sentados en una buena postura, o acostados de forma de relajar el Hunyuan Chao. Entonces practiquen estos dos sonidos. Primero el aspecto físico. Hey. Una vez que estén familiarizados con esto, pueden empezar con you y pueden combinarlos. Hey, you, hey, you, hey, you, hey, you. Y cuando estén familiarizados con esto, vamos a empezar a trabajar el aspecto del Shen, Ying. Aquí es cuando tenemos que traer esta asociación de fuerza de voluntad, enfrentar los miedos, transformar el miedo en determinación, en voluntad. Entonces, recuerden, yin, ng, cuando llevamos la lengua al paladar superior, tenemos que hacer un sonido relativamente nasal, sentir la vibración en la cabeza. Podemos en este caso también comprimir el perineo un poquito hacia arriba, cosa de ayudar a llevar la energía del riñón hacia arriba. ¿Sí? Entonces, los tres sonidos son hey, hey, hey. De nuevo, familiarizarse con las vibraciones. Pueden incorporar, cuando estén familiarizados bien y no tengan, pueden incorporar el mudra que vimos antes de riñón con la práctica de los sonidos para activar todavía más el chi de el riñón. Bien, entonces estos son los sonidos que vamos a estar trabajando con el riñón. Pasamos ahora al vaso páncreas. De nuevo, tres sonidos. Empezamos por el sonido del órgano, el sonido físico, el sonido del Shin. En este caso, el sonido del vaso es gang. G-A-N-G, gang. Entonces, el sonido gang. Tenemos que sentir la vibración en la zona del vaso páncreas, que coincide también con la zona de Hunyuan Chao, el palacio del Hunyuan. Entonces tenemos que sentir la vibración en este área.
cuando realizamos el sonido gang. 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 La lengua se mantiene abajo, a pesar de que tenemos NG, no llevamos nasal, no llevamos el sonido hacia arriba, lo mantenemos abajo. Entonces la punta de la lengua se mantiene abajo, no va al paladar superior. Gang. El sonido energético del vaso es fu. Gang, fu, 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 El sonido fu hace vibrar Hunyuan Chao. Uno es el órgano, el otro es el Hunyuan Chao. Si bien están ahí nomás, hay una diferencia en el sentir. Es importante que distingan la sensación entre gang y fu. Y el sonido del shen es zhong. Z-H-O-N-G. Zhong. Vamos a ver vaso, el vaso páncreas. La función mental del vaso páncreas es la concentración, el pensamiento activo. Entonces, cuando esto está desequilibrado, lo que tenemos es preocupación, ansiedad, pensamientos que no podemos parar. Cuando está equilibrado, tenemos una concentración, podemos concentrarnos, enfocarnos, sin que haya pensamientos que nos distraigan. Para eso, zhong. Zhong es, algunos dirían que es un estado de vacío mental, pero no es correcto. Zhong no es vacío, zhong es equilibrio, es el centro. Es, si nosotros tenemos esto, digamos, ¿no? Como algo en equilibrio, tenemos igualdad de peso en ambos lados. Entonces, en este caso, el control remoto no se va a balancear para un lado o para el otro, queda en el centro. Esto es el estado de zhong, donde no hay movimiento, la mente no está vacía, simplemente no hay movimiento. Entonces está en un estado de equilibrio. En este estado de equilibrio, los pensamientos pueden fluir de forma natural y es cuando podemos obtener la mayor inspiración, donde vamos a recibir pensamientos, ideas e información desde lo más profundo del ser. Para poder escuchar a nuestro ser tenemos que hacer silencio. La mente tiene que estar en silencio. La mente tiene que poder enfocarse y permitir que los pensamientos reales surjan del vacío, del silencio, no del vacío, del silencio. Entonces esto es lo que buscamos con Zhong, que la mente esté en equilibrio, que esté quieta y desde esa quietud surja el verdadero pensamiento, la verdadera acción. Entonces esta es la idea de Zhong que tenemos que tener cuando pronunciamos Zhong. Entonces la forma de pronunciarlo es NG, lengua tocando el paladar superior, hacemos vibrar el centro de la cabeza. Como en todos los sonidos, pueden incorporar el mudra en los tres, no solamente en el shen
Pueden incorporar, mientras estén practicando el sonido, todo el trabajo del órgano, pueden mantener el mudra que corresponde a ese órgano. En este caso, ¿sí? Podemos mantener el mudra para que el mantra sea más efectivo y se movilice más el chi interno. No es requerido, pero lo pueden hacer. Durante la forma lo vamos a estar haciendo, así que es una buena forma de empezar a integrar. Pero no se preocupen, primero pueden trabajar los sonidos como les decía antes. Primero se familiaricen con Gang, cómo se siente. Luego con Fu, cómo se siente. Gang Fu. Y después pasan a Zhong, cómo se siente. Y pueden empezar a incorporar el mudra, si así lo sienten. Entonces los 3 sonidos: Gang Fu Zhong. Gang Fu Zhong. Gang Fu Zhong. ¿Sí? Entonces, estos 3 aspectos. Y estos son entonces los sonidos del vaso. Pasamos al hígado. El hígado es el órgano que está asociado a la ira, al enojo. Eso es cuando está en desequilibrio. Pero cuando está en equilibrio, nos permite expandirnos, nos permite llevar a cabo nuestros proyectos. Digamos, el hígado asociado también a la frustración, al no poder hacer. Entonces, el destrabar la energía del hígado nos permite destrabar esta frustración y empezar a realizar, concretar. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando con el sonido del Shen. El expandir, el transformar el enojo, la frustración en realización. El primer sonido, sin embargo, del hígado es tu. T-U, tu. La forma, imagínense como digamos, de nuevo, la emoción o la energía asociada al hígado es el enojo y la ira. Entonces, casi que es como escupir a alguien. Como que escupimos nuestra ira hacia afuera. Con tú. 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 No escupimos, ¿no? Pero eso es lo que se siente. Esa es la forma de la boca, digamos. Tú. 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 Seco es un. Tenemos que también empezar a sentir como una contracción en el área de los hígados. Tenemos esa sensación aquí, además de la vibración. Nos familiarizamos con el tu. Pasamos a el sonido energético, donde vamos a llevar a concentrar la energía en Hunyun Chao. Shu. Está escrito como J-U. Podemos también pensarlo como S-H-U en castellano, tal vez. Entonces, la forma que vamos a realizar esto. Shu. Tenemos que sentir la vibración Hunyuan Chao. ¿Sí? Tu, shu. Y el último sonido, que es esto, digamos. Ling en verdad es más asociado. A ver, el hígado está asociado a lo que en medicina china y en Qigong tradicional se llama el alma etérea
o Hun. En la alma etérea tenemos dos almas. El alma etérea asociada al hígado y el alma corpórea, asociada al pulmón. El alma etérea, se dice tradicionalmente, que es lo que cuando morimos es lo que se eleva hacia el cielo. Y el alma corpórea es lo que se desintegra en la tierra. Entonces el alma etérea tiende a elevarse. La energía que lo que buscamos con Ling también, recuerden, es hacer elevar desde Hunyuan Chao hacia el centro de la cabeza. Con la idea de que sea algo brillante, claro, puro, hacer elevar la energía más pura de nuestra alma corpórea, el alma etérea, hacia el centro de la cabeza. Unificar con Shen. Y de nuevo, la idea también asociado a esto, a transformar nuestra frustración y enojo en realización y en expansión. Entonces, la forma que vamos a realizar este sonido es Ling, 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 como chato y se eleva un poquito. Chato y se eleva un poquito. NG al final, punta la lengua tocando el paladar superior para hacer un sonido más nasal que vibre en la parte superior de la cabeza. Entonces tienen que sentir este movimiento de empieza vibrando el Hunyuan Chao y se va hacia arriba. Como en los otros. Esto es lo que se siente también en los otros órganos, ¿verdad? Empieza vibrando el Hunyuan Chao y después se va hacia arriba, hacia el centro de la cabeza. Entonces esto es Ling. Y los tres sonidos juntos. Tu, shu, ling, tu, shu, ling, tu, shu, ling. De nuevo, se pueden integrar el mudra y hígado, ¿sí? Como vimos antes, para movilizar más la energía del hígado. Y bien, entonces estos son los sonidos asociados al hígado. Vamos a ver, entonces ahora pasamos al pulmón. Como dijimos antes, el pulmón asociado a el alma corpórea. En Qigong tradicional se suele fortalecer la energía del pulmón porque también, como dijimos cuando estuvimos haciendo la introducción a los elementos y a los órganos, la energía del pulmón también está asociada a la energía defensiva del cuerpo. Entonces se suele trabajar la energía del pulmón para fortalecer esta capa de chi que va a repeler enfermedades o ataques. Incluso cuando el chi es muy fuerte y se forma una capa muy densa, podemos repeler elementos físicos o ayudarnos a repeler elementos físicos. Las cosas como que van a desviarse. Pero enfocado a la salud, fortalecer la energía del pulmón, fortalecer la energía del chi defensivo, nos va a mantener sanos. Nuestro cuerpo en todos los niveles, la piel, los músculos, tendones, vasos, todo va a quedar muy sano y muy natural y muy relajado. Entonces, esto es lo que buscamos trabajar cuando vamos a realizar el tercer sonido del Shen. Tenemos que relajar el cuerpo. En particular, las vértebras T3. Este es un punto de acupuntura también asociado al órgano pulmón. Si logramos relajar este lugar, digamos que es un espacio entre los omóplatos, logramos relajar y abrir este espacio,
mientras realizamos la forma y mientras realizamos los sonidos. La energía del pulmón va a poder fluir con mucha más facilidad y el cuerpo se va a poder relajar. Si tensamos este área, todo el cuerpo va a estar tenso. Entonces, vamos a ver los sonidos del pulmón. Perdón. El aspecto psicológico también, digamos, mental del pulmón. El pulmón está asociado a la tristeza, a la depresión. Entonces, vamos a transformar esta tristeza en compasión cuando estemos realizando el sonido song en particular, que es el sonido del Shen. Esta es la idea, ¿verdad? De transformar esta tristeza que podamos sentir en compasión por nosotros mismos, por otros. Transformar esta energía en algo positivo, en algo que nos nutre. Entonces, el primer sonido es sang. S-A-N-G, sang. La forma que lo vamos a realizar es sang. 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 Tenemos que sentir el pulmón, los pulmones vibrando. Sang. Cuando nos familiarizamos con el sonido sang, podemos incorporar el sonido si. Esto está mal escrito, permiso. Es S-I. Z. Z. S-I. Entonces, la forma que vamos a realizar este sonido es el sonido energético del pulmón. Vamos a llevar a vibrar Hunyun Chao. Entonces, la forma que vamos a realizar este sonido es como... Hay dos formas de realizarlo, en verdad. Dos formas que me han enseñado, ambas son válidas. Podemos hacer como un globo desinflándose, dientes juntas. O lo mismo, pero incorporando el sonido. Que es como una vibración, como una vibración, no sé cómo contra qué compararlo. En particular me gusta más con la vibración a mí porque genera más vibración. Es más fácil sentirlo. Y primero empiecen a practicarlo de esta forma, cualquiera de las dos, ya sea como un globo desinflándose o incorporando la vibración. Y cuando se familiaricen con esto, vamos a agregar otra cosa. Es, por ejemplo, cuando lo hacemos como un globo desinflándose. Como absorber, como cuando tomamos sopa. Como, ¿sí? La posición de la boca se mantiene. Es los dientes juntos. O con el sonido. ¿Sí? Cuando se familiaricen con estos dos, incorporamos el sonido del Shen. De nuevo, relajar el cuerpo, más que nada relajación, sentir el cuerpo, relajar en particular la T3 y la idea de transformar la tristeza en compasión. La forma que lo vamos a realizar. NG, lengua tocando el paladar superior para hacer vibrar la cabeza.
S-O-N-G, song. 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 Y los tres sonidos juntos. Sang, zzz, song. Sang, zzz, song. Sang, zzz, song. También nuevamente pueden incorporar el mudra para hacer el trabajo más efectivo. Entonces, estos son los sonidos de los órganos. Pueden incorporar lo que vimos antes del sonido del Hunyuan Chao, recuerden, Ewun Ching. Antes de iniciar la práctica de los sonidos de los órganos, pueden trabajar Ewun Ching para empezar a abrir y fortalecer el Hunyuan Chao. Seguir con la práctica de los órganos, del sonido de los órganos, y terminar con el sonido Ching para terminar de cerrar y nutrir el Hunyuan Chao. Y terminar de hacer el trabajo de unificación del sonido de los órganos con Hunyuan Chao. Entonces, cuando terminan de hacer la práctica de los órganos, Ching, Ching, unas cuantas veces, y pueden incorporar el mudra del Hunyuan Chao también, Ching, para ayudar a unificar. Y esos son sonidos de los órganos.